libro de Job, por favor. Bienvenidos seamos todos a la casa de Job 1, capítulo 1. Amén. ¿Mande? Job 1. Job 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 22. Sí, del capítulo 1 todo hasta el capítulo 2. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Nosotros vemos el poder de Dios en darnos y en quitarnos todo. Nosotros podemos ver aquí varios secretos en este libro de Job. Entre ellos podemos ver cómo Dios nos ve. Otra de las formas en las que podemos ver cómo Satanás pide nuestra vida para que nosotros seamos tocados o podemos tentar y blasfemar el nombre de Dios. Vemos también cómo podemos reaccionar ante las situaciones que nos pasan, sean buenas o sean malas, pero sobre todo se ve el poder de Dios para arrebatarnos en un momento todo lo que se nos ha dado. Amén, aleluya. Cuando nosotros hablamos de tener un temor de Dios, hablamos de un temor reverente, no de un temor de miedo, no de tenerle miedo, sino de tenerle temor. El miedo es muy distinto al temor. El miedo nos aleja de Dios, pero el temor nos acerca a Dios. Es completamente diferente, no es lo mismo. Cuando nosotros tenemos miedo de alguien, regularmente nosotros lo repelemos. Ponemos una barrera entre lo que nos da miedo. Pero cuando nosotros tenemos temor, siempre queremos estar cerca y agradar a lo que nosotros tenemos, porque sabemos que nos puede hacer, pero también sabemos que no lo hace y que nos tiene mucha paciencia. Como cristianos regularmente nosotros tenemos temor del fin de este momento, del día malo. Es lo que tenemos miedo. Todos tenemos miedo del día malo, del momento. Pero debemos de saber que para llegar a este momento tuvimos que haber pasado por muchos días buenos y mucha paciencia. Nuestra paciencia de Dios tuvo que haber sido pasada grandemente. Y en todo ese día bueno, nosotros no tuvimos el tiempo de entregar nuestra voluntad como era debido. Y por lo tanto, tenemos que llegar al día malo. Nosotros debemos de entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Y debemos de tener un temor reverente a Dios. ¿A cuántos les da temor esta lección que vimos? ¿Cuántos la hemos leído con respeto alguna vez? Porque no creo que sea la única vez que la hayamos visto, sino sí la hemos visto y la hemos leído con respeto. Yo quiero saber sus opiniones de esta lección. Hay mucha gente que no es cristiana que tiende a enseñar esta lección hablando de las injusticias de Dios, como diciendo, es que Dios, ¿por qué le quitó todo? ¿Por qué lo castigó así? Y eso que es su Dios, y eso que es un Dios bueno. Y nosotros incluso también tendemos a atender eso, de decir, ¿y por qué Dios me va a castigar? ¿Por qué? ¿No que Dios es un Dios bueno? Y es ahí en donde nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido, lo tenemos nublado. Porque, a ver, ¿por qué no pensamos así cuando Dios nos bendice? ¿Por qué no pensamos de la misma manera cuando tenemos trabajo, cuando tenemos comida, cuando tenemos salud? ¿Por qué no pensamos que Dios es malo? Porque nos lo da todo aunque no lo merecemos. ¿Por qué lo decimos? O sea, ¿por qué Dios me lo da todo si no lo merezco, si no me comporto como un buen cristiano? Entonces no es un Dios inteligente, ¿verdad? Pero cuando nos va mal, ahí sí empezamos a dudar de Dios y a decir, ¿y por qué? Dios no es bueno. Y es a lo que yo les digo, ay, muchas gracias, que decimos, muchas gracias, mi hermano, que decimos, muchas veces nosotros creemos, que el juicio de Dios viene de la noche a la mañana, pero no es así. El juicio de Dios viene después de mucho
conciencia. De hecho, en el estudio del Apocalipsis, cuando se habla del fin del mundo, nos habla de 2 copas de juicio. Ajá. En esas 2 copas es en donde se van llenando de todos nuestros pecados, de todo lo malo que nosotros hacemos, se van llenando las copas. Hagan de cuenta, yo hago algo malo y calla mi copa. No me calla el juicio a mí, pero lo que yo hice, lo malo que yo hice, viene la copa. Y yo sigo con mi vida, no me pasó nada. No me pasó nada, yo puedo seguir igual. ¿Sí? Y hago otra cosa mal. También tu juicio calla la copa. Esta copa es la copa de misericordia de Dios. Y sigo con mi vida. No pasó nada, no me pasó nada. Hice algo muy mal y no me pasó nada. A ver, voy a intentar hacer algo más malo. ¿Y ok? Tu juicio calla tu copa. Sigue cayendo tu copa. Llega un momento en que esta copa está rebosando y se empieza a derramar. Y lo único que la detiene es la misericordia de Dios. Es lo único que la detiene. Pero llega un momento que nosotros también saltamos la misericordia de Dios. La saltamos. Dejamos de creer en su gobierno. Y entonces la copa, con todo el juicio que hemos guardado, es derramada sobre nosotros y ya no hay quien la detenga. Ya no hay quien la detenga. Sorprendentemente, a eso es a lo que nosotros nos referimos con los días buenos y los días malos. Hay veces que para llegar a tener un día malo es porque nosotros ya tuvimos muchos días buenos y los desperdiciamos. Ya tuvimos muchos días buenos y los dejamos a un lado. Pero ese fue un juicio que Dios le hizo a Job, ¿no? Sí, pero fue okay, juicio de Job. entiendo el juicio que Dios le hizo a Job, pero ¿por qué Dios tuvo que matar a más personas? ¿A sus hijos? A Porque sus eran hijos, malos. a sus criados. ¿Por qué eran malos? Eran parte del equipo. Algo sorprendente de esto, haga de cuenta que cuando nosotros estudiamos el libro de Job, nosotros nos damos cuenta de que Dios es individual, pero también nos trabaja con nosotros como familia, pero trabaja dentro de la familia, trabaja individualmente. Si Dios va a salvar su alma de usted, no le va a importar destruir a su familia para salvarlo. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Pero su familia es su responsabilidad principal. Job había tomado la responsabilidad de sus hijos. Él oraba todos los días por sus hijos. No fuera a ser que ellos hubiesen pecado. Él hacía su trabajo, oraba por toda su hacienda para que toda su hacienda fuera protegida. Pero sin embargo, ¿por qué fueron juzgados? Y fueron destruidos ellos, él no. Ellos fueron destruidos. Todos sus bienes fueron destruidos. ¿Por qué? Porque el trabajo era con él. ¿Sus criados igual? Porque Mató a sus criados. Mató a sus criados. Lo dejó sin nada. Literalmente sin nada. Solo con su esposa. Pero digo yo, ahí hubiera matado a sus hijos, a su ganado, pero sus criados, hermano, o sea, ¿por qué pagó otra gente que no tenía que pagar? Pues que no era familiar de Job. Los criados eran parte de él. La historia marca bien. Él está enfocada en un hombre, pero nosotros no sabemos la mente de Dios en la gente de cada uno individualmente. Tienen que tener su historia, porque creemos que Dios es justo. Creemos que Dios es justo, creemos que Dios no actuaría. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, lo que yo haría, lo que yo como pastor o como humano haría, ¿no? A lo mejor yo juzgo y destruyo lo que le duele, porque ese es mi punto de vista. Pero Dios no es como nosotros, eso es algo muy bueno, eso es algo excelente. Dios tiene como que su toque especial para cada uno. Dios sabe el trato que tiene con cada uno y tiene la capacidad de tratar con cada uno. De alguna forma, ellos ya tenían su tiempo, era su tiempo de morir. De alguna forma se había acabado la oportunidad de ellos. Y en la justicia de Dios,
Él había puesto ese tiempo para darle una lección a Job, porque Dios quería perfeccionar a Job y quería enseñarle su poder. Es como cuando uno dice, hermano, ¿por qué mueren las cosas? ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué esa persona que estaba trabajando en la fábrica murió? Si dicen que de la familia era la más trabajadora y murió dentro del trabajo, ¿por qué? ¿Dios era injusto? ¿Dios estará mal? ¿Por qué? ¿Por qué muere gente buena habiendo tanto mal? ¿Por qué? Y la pregunta es lo que dice también la palabra de Dios. ¿Nosotros podemos juzgar a Dios? ¿Nosotros podemos enseñarle a Dios a hacer su trabajo? No. ¿Quién de nosotros es más listo para decirle, a ver, Señor, fíjate, tú no sabes, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas? Él no sabrá hacer su trabajo. Yo pregunto, como humano, Él no sabrá hacer su trabajo. Yo me acuerdo una vez que estaba llorando cuando era joven por la guerra de Medio Oriente. En ese tiempo había una guerra. Y pasaron en la televisión unas imágenes de unos niños, como yo creo, de 10, chiquititos, con fusiles, que los habían mandado a la guerra. Yo me puse a llorar. Yo dije, ¿cómo es posible que la gente sea tan malvada que mande a los niños a la guerra, a morir? Yo decía, eso es injusto. Y me enojé mucho y me puse a llorar. Y me acuerdo que me salí de la casa pastoral, porque ahí eran mis papás pastores, me salí y me fui a las escaleras y me senté y yo estaba llorando bien enojada, porque había visto a los niños. Y mi papá salió y me dice, agarró la Biblia y me la enseñó y me dice, ¿qué dice aquí? Y ahí decía, porque de dentro del corazón es de donde nacen las guerras. La guerra no la puso Dios. La guerra nace del corazón de los hombres. Quienes están mandando a los niños a la guerra no es Dios. Sus padres, su gobierno es quien los manda a la guerra. Él me dijo, esas palabras nunca se me van a olvidar, porque él me dijo, ¿tú puedes enseñarle a Dios a hacer su trabajo? ¿Tú eres más que él para enseñarle a hacer su trabajo? O mínimo para juzgar su trabajo, su forma en cómo gobierna la tierra. ¿Quién eres tú? Dentro de mi cabeza juzgadora, porque yo nunca me he dejado guiar por lo que me dice la gente, sino yo siempre he creído que tengo una opinión personal. Yo dije, no soy yo nadie para enseñarle a Dios cómo hacer su trabajo, pero quiero comprender. Pero me siento con la fuerza de poder preguntarle, Señor, ¿pero por qué? O sea, no quiero estar en contra de ti, pero explícame, enséñame. ¿Por qué? Porque a mí eso sí me afecta. O sea, a mí sí me afecta esta parte de tu voluntad. El no entender tu voluntad, sí me duele, sí me afecta. Y a mí eso me podría hacer hasta en algún dado renegar en contra de ti. Pero enséñame. Y ahí es cuando yo empecé a experimentar estas partes. Y yo sabía que principalmente este pensamiento era lo que me iba a sostener en esos abismos. El pensar, yo no puedo enseñar, yo no puedo saber cómo tú haces las cosas, pero quiero entender. O sea, quiero comprender, quiero esta parte que te comprenda, o sea, que comprenda y que respalde lo que tú haces, que diga, Dios es justo, a pesar de lo que mi ojo ve, Dios es justo y Dios es bueno. Y Dios nos lleva también por eso, Dios nos enseña el por qué hace las cosas. En eso, hermano, lo único que yo le puedo decir, antes de poder explicar los detalles del libro de Job, yo le puedo decir que Dios es bueno y que Dios no se equivoca. No hay equivocación en él. Nosotros como humanos podemos pensar que Dios no sabe cómo controlar las cosas, pero dentro de su grandeza y su perfección están nuestros tiempos, los tiempos de todos. La palabra de Dios en Eclesiastés dice que Dios tiene tiempo para todo. Y todo lo que está debajo del cielo es conocido por su mente.
Nada de lo que ha pasado está sin escribirse en la Biblia. Y eso nos marca su poder y su fuerza. Entonces, aún la gente de Job, los animales de Job, todos los seres vivos que tuvieron que morir en ese tiempo o tuvieron que dejar la vida en ese tiempo, todos esos seres estaban en la mente y en el plan perfecto de Dios. Y uno tiene que confiar en ese plan perfecto de Dios y estar consciente de nuestras limitaciones humanas. De decir, ok, tú tenías un plan y eso nos ayuda para poder aceptar su plan en nuestra vida. Porque el plan de Dios para nuestra vida es difícil. Uno dice, pero ¿por qué me pasas por esto? ¿Por qué me tocas así? ¿O por qué me pones esta prueba difícil? Si yo no confío en el plan de Dios, en su grandeza, en su mente, en su sabiduría, en su control, yo no puedo confiar en lo poco que hace por mí. Yo no paso por una situación así. Yo no he pasado por algo como pasó Job. Y en lo poco que yo paso, espero poder decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Bendito sea si hay esta semana para comer. Bendito sea si no hay para comer. Bendito sea si tengo que me sobre para una coca. Bendito sea si no tengo para una coca. El poder decir, tú eres el Dios de la riqueza, eres el Dios de la pobreza. Poder tener esa estabilidad. Pero estamos seguros de algo, sí le puedo asegurar, que en la mente de Dios estaban todos. Y en el poder de Dios estaban todos. Y nada se escapó de su mano. Me gusta mucho pensar lo que dice el Salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Habla de un animal, de un ciervo que no tiene amo, que está en el campo. Y cuando usted ve la ciencia y cuando National Geographic le pone en la historia las fotografías o los videos de los ciervos bramando en la montaña cuando ya no tienen nada que beber, y cómo literalmente los ciervos se cierran después del canto de los animales, se cierran y empieza a caer la lluvia, y uno dice el cuidado de Dios. Pues el cuidado de Dios, y ellos le llaman la madre naturaleza, pero esa madre naturaleza es Dios. O sea, Dios le contesta la oración de los animales. Entonces uno ve a los hijos de Job y a los siervos de Job, pero había animales, había vida, había plantas. ¿Ellos no valen? ¿No valdrán todos los que murieron delante de Dios? Claro que sí. Entonces, si Dios tiene cuidado de una simple planta, de un simple animal, de un humano, claro que va a tener cuidado de ellos, no vas a escapar de su mano. Pero la historia se enfoca solamente en Job. La historia está puesta en lo que Job estaba viviendo para enseñarnos la actitud de Job y lo que Dios estaba logrando en Job. Eso es algo fabuloso. El enfoque era, mira, ve ahorita a Job. La historia de ellos está escrita en su libro espiritual. Y un día la vamos a ver, un día la vamos a conocer, un día vamos a saber de ellos. Hay historias tan sorprendentes que uno se pregunta ahí, ¿por qué pasaron? Como por ejemplo el hijo de Saúl. Se le cayó a su criada, un príncipe, y quedó paralítico de la cintura para abajo. Dice que se arrastraba, que estaba en la calle, que era pobre, sufrió toda su vida. Y Dios lo puso en su mesa. Cuando David sube al trono, dice, hay alguien en la casa de Saúl para hacerle justicia, y era el único que quedaba. O sea, cómo Dios tuvo que pasarlo por dolor para poder restaurar la casa de Saúl. Entonces uno no comprende la grandeza de Dios, no la comprendemos, pero un plan, algo que sabemos es que hay un plan perfecto. Hay un plan perfecto. Cuando mató, por ejemplo, a los hombres de Coré, Datán y Abiram, a mí también se me hace algo injusto, porque se llevó a los niños. Hasta los chiquitos se los tragó la tierra. Imagínense, ¿quién pecó? Pues fue Los viejos. Es que los chiquitos iban a seguir los ejemplos. ¿Y qué creen? Hay una historia secreta ahí,
porque no eran 3, eran 4. Pero ¿qué cree que hizo la esposa del cuarto? Lo durmió, lo emborrachó bien y lo encerró. Y dijo, nosotros, tú no vas a ir a poner fuego extraño. Y la historia está marcada ahí. Y por eso que hizo la esposa, no murió toda la familia. Y uno no conoce el plan de Dios. A que no se la sabían, ¿verdad? Esa historia. No murió toda la familia. La esposa, cuando vio que también se iba a levantar con Coré, Datán y Abirám, y sabía, tenía temor de Dios, dijo, tú no me vas a hacer caso. Así es que lo emborracha y lo acuesta y lo duerme y se quedó dormido, no llegó a la cita. Y por eso se salvó toda la familia. Pero uno ve y dice, está como el plan de Dios. O sea, el plan de Dios, ¿usted cree que Dios no sabía de este hombre? No sabía del corazón de ese hombre. Pero inteligente la mujer. Igual en el libro de Job, ¿no? Está hablando de que llegaron y murieron a todos los que estaban, pero solamente yo huí, solo yo pude escapar. No fue como su suerte, no fue suerte. Por algo pudo ir y decirle a Job, Sí. pasó esto. Sí, No creo que no lo hayan mirado. El cuidado, o sea, el cuidado. Es bien sorprendente cuando uno lee esto porque nos enseña la fuerza de Dios, el poder, el pensamiento de Dios, algo del pensamiento de Dios. Es bien sorprendente, o sea, es bien sorprendente porque decimos, Dios mío, qué grande eres, o sea, qué grande eres, porque de entre todos, de entre toda la familia, nosotros somos de los que logramos, ese uno que escapó, o somos ese uno, ese que estaba tirado en la calle, que sufrió toda la vida y que llegó aquí, o sea, somos este pequeño remanente que se ha librado, somos eso. O sea, bien podemos ser de entre los que se tragó la tierra de Coré, Datán y Abirám, pero no fuimos el que durmió la esposa y el que encerró ahí, de repente despertamos y ¿qué pasó? Es que ya se murieron todos los que se pararon contra él. ¡Ay, me salvé! Somos ese de pequeño, me salvé de puro pelo. Ese es un privilegio de decir Dios, gracias porque me salvé. Es bien sorprendente. Y eso nos enseña acerca del siguiente paso que estamos aprendiendo. Porque estamos aprendiendo del juicio de Dios. ¿Por qué del juicio de Dios? Porque es con el que se hace la vestidura de la armadura. La armadura. Para eso nosotros tuvimos que adquirir la humanidad. ¿Qué es la humanidad? La humanidad representa a nuestro Señor Jesucristo. Representa un crecimiento. ¿Por qué? Un crecimiento humilde. Porque nosotros hablamos acerca de la madera de Sittim. La madera de Sittim no crece hacia arriba, sino crece hacia abajo. La madera de Sittim es la raíz del árbol, no son las ramas del árbol. Es un arbusto pequeño realmente el árbol de Sittim y sus raíces son de donde se saca la madera. ¿Por qué? Porque sus raíces crecen para buscar el agua en el desierto. Entonces sus raíces crecen de una manera sorprendente, recta, y de ahí es en donde se sacaban las tiras para hacer los muebles del tabernáculo. Sorprendentemente, eso nos habla de la humildad, de un crecimiento humilde, de un crecimiento que nadie ve, pero que ahí está. Hay veces que nosotros no vemos el crecimiento en la gente y decimos, no, este hermano nada más no da una. No, ese hermano nada más no crece, ese hermano nada más no puede. No conocemos su interior, no conocemos su oración personal, no conocemos el tiempo que Dios ha tratado con ellos. Cuando es momento de hacer árboles, piezas para el trabajo de Dios, el Señor nos saca y saca todo su crecimiento y nos muestra la capacidad que tienen y nos hace ver que crecieron, pero a escondidas del enemigo, a escondida de los ojos del destructor, porque cuando uno crece debe de saber que hay envidia, eso lo debemos de saber. Cuando usted prospera poco no sabe de las envidias, ¿verdad que sí? La gente nos envidia, la gente voltea y nos hace con el hijo, cómo está creciendo, ya tiene. Uno tiene que pasar por esa parte del juicio. Entonces en el crecimiento espiritual el Señor nos ayuda a crecer y no a la vista de todos, sino nos ayuda a crecer en donde nadie nos ve,
De hecho, cuando estudié teología, el maestro de teología nos hablaba mucho acerca de la guerra. Nos decía, cuando David mató a 10,000, dice, él llegó y le dijo a Saúl, le dijo, déjame pelear con Goliat. Y Saúl le dijo, es que eres un niño, estás muy joven. Y le dice, pero yo en el campo he peleado con osos y con leones, en donde nadie lo veía, allí escondido, en donde no estaba a la vista de nadie, en su humildad. Y así nos decía cuando nosotros aprendíamos de teología, nos decía, es que para tú tener la victoria frente a todos, tú debes de tener la victoria en tu espalda, allí en tu cuarto de oración, allí es tu victoria, allí es en donde tú derrotas al enemigo, allí es en donde tú matas osos y matas leones. Entonces llegas y ya sabes trabajar, pero no puedes llegar aquí y buscar una gloria que no tienes, porque entonces el enemigo va a venir a probar tu fuerza. Va a decir, ¿sabes pelear? Ven. Y si usted no pudo mantenerse acá atrás, no se va a poder mantener al primer golpe, lo noquean. No nos vamos a poder mantener aquí como esa mujer, ¿no? De este pueblo en estas olimpiadas. Dice que salieron los maratonistas corriendo y una mujer de este pueblo árabe se quedó hasta atrás. ¿Cómo es posible? O sea, ni siquiera alcanzó, se llevó el doble de tiempo de la ganadora para poder llegar, ni siquiera podía llegar a la meta. Y cuando estuvieron investigando, se dieron cuenta que era sobrina de quien llevó a todos a todo su equipo a las Olimpiadas. Ni siquiera estaba preparada para entrar al maratón, pero por ser sobrina de quien llevaba todo el equipo de las Olimpiadas, entró a correr entre los maratonistas y todos se dieron cuenta. Es un impostor. ¿Qué hace aquí? Ni siquiera para competir. ¿Pero qué quería? Ser nombrada como un, ¿cómo se llama? Velocista olímpico. Entonces esto es así. O sea, si uno no puede hacerlo personalmente, si yo no me sé mantener en mi casa de decir, ¿saben qué? Yo soy cristiano, no voy a poder mantener aquí. A la primera saco el cobre, a la primera soy derrotado. No, yo tengo que mantenerme afuera, adentro, allá en mi cuarto de oración, en mi vida personal. Yo tengo que convencerme, porque nosotros somos los primeros que nos juzgamos. ¿No se han juzgado ustedes mismos? ¿Por qué dejamos de venir? Porque sabemos cómo somos. Por eso, porque nosotros nos juzgamos, los peores jueces somos nosotros. Me gusta mucho a mí ver un pensamiento que decía, a mí no me asusta lo que la gente me dice, si supieran lo que yo me digo, cómo yo pienso de mí, de no sirves, no sabes, no haces. A eso es a lo que yo tengo que vencer, a eso es a lo que yo le tengo que predicar y que decir que no tengo a Dios. Él está conmigo, es mi fuerza, Él siempre me sostiene, y si no hay nadie, Él va a estar. Y si no hay nada, Él va a ser nuestra luz. Y eso es lo que nos sostiene en casa, lo que nos sostiene ya en público, que es el crecimiento de la madera de Sittim. Lo que uno trabaja en casa es probado en público. Lo que uno trabaja en oración es probado en público. Es probado en público. Y sorprendentemente es personal. Es personal. A veces uno no da un peso por alguien. Vuelvo a lo mismo con este Mefiboset. No da un peso por alguien. O sea, para que este rey lo hubiera dejado a su suerte, ¿cuándo deja uno a su suerte? Jamás. Pero vemos la miseria de Saúl. Pues era tan malvado que lo dejó por allá perdido. Y no se preocupó por dejarle un legado. Alguien que... Era hijo de Jonathan. De la descendencia de Saúl. Saúl, sí. Pero, ¿a poco uno no cuida a su familia? Y más a los débiles. Entonces digo, si el papá no lo hacía, ¿a poco el abuelo no lo va a hacer? Lo dejaron a su suerte. Pero ¿se imaginan a él orándole a Dios? ¿Se imaginan cuántas veces él no estuvo llorándole a Dios? Allí en el piso, tirado, pidiendo limosna. El Señor lo escuchó.
El Señor lo escuchó. Y a veces esa es nuestra condición. Si yo estoy en el piso, yo debo de saber. Si yo estoy pidiendo limosna, yo debo de saber que antes que tener un Padre, tengo un Padre celestial. Y a Él debo de rogarle, y a Él debo de llorarle, y Él me va a contestar. Y esa es su bondad de Él. Esa es su grandeza de Él. Y cuando lo tenga todo y esté sentado en el reino, debo de saber que quien me puso ahí fue el Padre Celestial, el mismo que me sacó de la miseria. Por eso David amaba tanto a Dios, porque le decía, de detrás de la majada, de allá, hicieron una super fiesta para ungir al rey en mi casa. Y de todos, el rey no fue invitado. Él estaba cuidando allá los borreguitos que lo había escondido por allá. El papá se le olvidó. El papá no lo invitó. Isaí no invitó a su hijo a la fiesta. Ya todos estaban comiendo. Y el sacerdote le dice, espérense, no me puedo ir hasta que me traigas al más pequeño. No come, y le trajo a los más grandes, a los más fuertes, a los más hermosos, para que los ungiera. Dice, no, yo vengo por este. ¿Por cuál? Por el que habla con Dios, el que es amigo de Dios, el que allá solito, al único amigo que tienes a Dios, el que allá donde nadie lo ve, platica con Dios, el que le pide ayuda a Dios, el que ha logrado una conexión con Dios tan especial que no necesita que la gente lo vea, no necesita que alguien le diga, hey, busca a Dios, hey, hazlo. Mira, ahora sí, no, Él ha visto la manera y allá se ha encontrado, allá en donde nadie lo ve, allá en donde nadie sabe. ¿Usted cree si esos osos, esos leones representaban sus demonios? Representaban el ataque espiritual que Él tenía, el pensamiento, la actitud, cómo se vienen para destruirnos. Y allá Él peleó en contra de ellos solo. Es decir, no, esto no me puede derrotar, esta actitud no me va a destruir, esta actitud no está en contra de mí. ¿Usted cree que Él tenía fuerzas para poder derrotar siendo un niño? Para poder derrotar esos osos. Por supuesto que tenía que haber sido lleno del Espíritu Santo y poder destruir a los osos. Y eso es lo que a nosotros nos levanta en nuestra guerra espiritual en casa. Cuando se vienen sus demonios sobre nosotros para poder atacarnos, el no puedes, el no sabes, el eres débil, el mejor haces esto. Uno dice, Señor, yo no tengo fuerzas para atacar eso, lléname de tu espíritu, y uno se va sobre lo que ataca, la presencia de Dios. Y allá detrás de la majada, uno se vuelve como David. Y entonces aquí la guerra ya no es tan fuerte, porque aprendió a pelear. Algo que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, es Sansón. Nosotros creemos que Sansón era un hombre fuerte. Incluso los cantos dicen, ¿no? Sansón era un muchacho fuerte. Pero Sansón tenía el poder de ser poseído por el Espíritu de Dios. Cuando Sansón iba y peleaba para poder detener al pueblo de los filisteos, era porque era lleno del Espíritu de Dios. Literalmente el Señor lo ungía y en él se levantaba una fuerza sorprendente y iba y destruía todo. Pero la Biblia marca que era un hombre delgadito, que no era fuerte. Pero cuando era lleno del Espíritu Santo, tenía una fuerza sorprendente. ¿Y qué nos dice eso? Que nosotros tenemos que ser llenos de su Espíritu. En lo que no podemos derrotar, yo no puedo, Señor, yo no puedo, pero lléname de tu poder y de tu fuerza y levantarnos sobre aquello que nos estorba. Y verás si no derrotamos miles, si no derrotaremos eso que nos estorba, ese espíritu que se pone enfrente de nosotros, que lo derrotamos, porque tenemos la fuerza del Señor en nosotros. Eso es bien sorprendente. Y todo esto viene anexado a lo que estamos aprendiendo, que es, nosotros aprendimos, no crean que no es que me salí del tema, todo esto tiene que ver con esto. Nosotros aprendimos que tenemos lo que es nuestro fundamento, que es la sangre, El agua y el fuego y el agua. Y después nosotros aprendimos que para poder pasar de este lado, al crecimiento, nosotros tenemos que prepararnos para una guerra constante. Hay una línea para poder crecer. Y esa línea es una línea de protección que nosotros debemos de adquirir. ¿Cómo es eso? Esta línea de protección, esta línea,
es en donde nosotros nos armamos. Nos armamos para seguir, porque este crecimiento es una lucha. Para nosotros poder crecer aquí, esta es una guerra. Aquí hay una guerra. Entonces usted aquí, en esta parte, tiene que ser templado. Templado por Dios. Y este temple nos da su armadura. Para que el altar de sacrificio pudiera funcionar, tuvo que ser recubierto con la armadura. Para que la madera de cistín pudiera resistir el calor. Aunque es muy fuerte por haber crecido en el desierto, necesitaba este recubrimiento para poder funcionar. Y nosotros, para poder funcionar espiritualmente, tenemos que ser recubiertos con la armadura de Dios. Tenemos que ser templados con la armadura de Dios. Y el temple viene con el juicio. Nosotros no podemos crecer si no tenemos este temple, si no tenemos esta armadura. Job estaba en ese paso de crecer. Entonces él tenía que ser templado. Estaba demasiado protegido. Estaba demasiado cercado por el brazo de Dios. Estaba demasiado cuidado de que no le diera el sol, de que no le diera el agua, de que no le diera el aire. Entonces llegó un momento en que dijo, no, ahora crece. Ahora crece. Debes de saber lo que es la vida, lo que es enfrentar la vida. Y entonces él tuvo que ser templado con la fuerza de Dios. Y cuando fue templado con la fuerza de Dios, funcionó como lo que era. Y a esto nosotros le llamamos salvación. Y todo lo que conlleva la salvación, que es ser hijos, es algo hermoso. Pero para poder crecer, nosotros tenemos que estar afirmados. Afirmación. En esta afirmación, yo ya sé lo que soy. Ahora tengo que actuar como lo que soy. Aquí estoy aprendiendo lo que soy. Tuve el llamado a ser, pero aquí no. Aquí ya me estoy preparando para permanecer en la tierra que el Señor me dio. Es tu tierra, ya lo entendí. Es tu guerra, ya lo entendí. Ya sé, ya tengo personalidad, ya sé que soy salvo, ya sé que soy hijo, ya sé que voy a la guerra. Ahora, ¿qué necesito para conquistar la tierra, no? Y empiezo a prepararme y a armarme. Armar mi cabeza, armar mi pecho, armar mis brazos, armar mis pies, agarrar las armas, porque voy a la guerra. Porque ahora sí, eso se va a venir en contra de mí. Y ahí es en donde yo voy a empezar mi verdadero crecimiento. Porque esto es la conquista de la tierra. Ya pasé el mar. Ahora voy a conquistar la tierra y a permanecer en ella. En el libro de los Jueces está la historia de la permanencia en la tierra. Cuando Gedeón fue llamado a la guerra, ellos ya no estaban conquistando la tierra, ellos ya vivían en la tierra, estaban permaneciendo en la tierra, estaban en pie de guerra, en la casa que Dios les había dado, estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero? Ya afirmado, cubierto, revestido con la armadura de Dios, ahora sí va a conquistar la tierra, mi tierra. Esa es mi tierra, no la tierra de otros, que ellos conquistan su tierra, mi tierra. Y de ahí depende también si yo quiero una tierra simple o una tierra doble. ¿Por qué digo esto? Porque Manasés tuvo una tierra doble. Manasés tuvo puras hijas y tuvo la tierra de las hijas y de los hijos. Entonces, ¿yo qué quiero? O sea, ¿cuál es mi punto de vista? Ahora ya soy cristiano, ya estoy armado con la vestidura, pero ¿a qué quiero? ¿Ser parte del montón, de los buenos? Quiero ser el mejor. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi cabeza? ¿A dónde quiero llegar? Pues puedo ser un cristiano normal,
qué hace, hermano? No, pues estoy en la iglesia. ¿Y allá qué hacen? No, pues yo sirvo en la iglesia. ¿Y allá qué hacen? Estoy creciendo para conquistar la tierra. O definitivamente ser alguien que destaca. Porque entre la Biblia habla de 300 guerreros, 400 guerreros, 1000 guerreros, pero hay gente que destaca. Pues yo qué quiero ser. ¿Quiero ser parte de esos? ¿O quiero ser el guerrero de Dios? El que destaca, el que realmente está marcado ahí con letras. Está ahí. Aleluya. ¿Qué quiero ser? Y ahí viene nuestra afirmación. ¿Qué tan profundo, qué tan bueno eres para la guerra? Soy de los que se esconde detrás de los muertos. Estoy vestida, pero aguas. Que no me dé, que no me dé. O cuando llega el malvado me hago el muerto, ¿no? Me pasa encima. Pues pero sigo en la guerra, ¿no? ¿Quién soy? Soy el que llevo el agua para los que están peleando. Soy el que cargo las armaduras. ¿Quién soy? Eso es lo que a nosotros nos toca ver después de nuestra afirmación. Revestirnos. Y siempre ser el mejor. Por eso la palabra de Dios nos marca que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo según nuestras fuerzas. Hágalo según sus fuerzas. No haga las cosas a medias. El Señor quiere guerreros verdaderos. Quiere guerreros de los que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia, tal como lo dice el libro de Apocalipsis, escrito, que sean reconocidos, que pueda usted ligar su descendencia, que pueda decir, yo soy guerrero desde este tiempo. ¿Por qué? Porque empecé aquí, esas fueron mis primeras veces que peleé, mi primera guerra, mi segunda guerra, eso fue lo que gané. Que sea descrito. Y no sé quién es, un hermano. No, es el hermano. ¿Y quiénes hacen? Pues alguien que va. No, es la persona que asiste a la iglesia, por quien se sostiene la iglesia. Alguien que se escribe, alguien que haya valido la pena el trabajo que hizo aquí. Yo digo, me voy a matar, mínimo que valga la pena, ¿no? Me voy a morir, mínimo que valga la pena. Digo, ¿no? Algo que valga la pena. Escrito. Entonces, Job fue alguien que fue escrito. Alguien que se describió completamente, que su nombre fue escrito. Algo que a mí me gusta mucho de este libro es que dice que a Dios le agradaba la actitud de Job. Dice, y en todo esto Job no atribuyó pecado a sus padres. ¿Cómo destacó? Y cómo el Señor lo marca. O sea, Job no pecó. Le fue como en feria, pero le fue como en feria. O sea, no fue de a cualquiera. Una sola parte de esto nos hubiera dado en la torre. O sea, le fue mal, pues sí le fue mal. Le fue mal, era justo que se enojara, era justo que le pasara, era justo, su actitud era justa. O sea, era justa que él dijera, no manches, ¿por qué me pasa todo esto, Dios? O sea, era justa. Pero la palabra de Dios lo marca como su actitud fue buena. O sea, dentro de lo malo su actitud fue buena. Dentro de lo malo su actitud fue buena. Y eso es lo que nosotros queremos tener. Que Dios diga, no, pues le va como en feria, pero tiene buena actitud. Tiene buena actitud. Guarda el nombre, es un buen guardián del nombre. Calla a los otros de que no quieres decir. Usted cállese, con mi Dios no se mete. Cuida el nombre. No que tú eres que tu Dios te ayuda. Él sabe lo que hace. Silencio, ¿no? Cuida, guarda del nombre. Eso se necesita en el cristiano. Ser quien guarda, quien respalda ese poderoso nombre. Y Él nos va a revelar. Él nos va a revelar lo que está en su plan maestro, lo que está en su mente, lo que está en su grandeza. Lo único que sabemos es que puede. Eso es lo único que sabemos.
¿Aprendimos algo de eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos preparándonos para la conquista de la tierra, de nuestra tierra. No hay que ser cobardes ni echarse a correr en la guerra. Cierre sus ojos.